Tirso, quien nos ha pedido unos 10 minutos. Los demás panelistas vamos a tener 5 minutos para hacer la introducción. Pero si la crítica ha sido el tema del ministerio, yo tuve la oportunidad de compartir con Tirso el año pasado un escenario en el Ministerio de Deportes de Ecuador, y él tiene una línea de tiempo que me parece muy interesante para hacer este análisis de lo que hemos tanto criticado, pero que él de pronto podría tener una justificación. Y seguiría en el orden de la palabra Claudia Rojas, Francisco Cañón, Luz Cristina López, Sergio Roldán y finalmente Juan Felipe Laverde. Entonces, Mauro, si podemos poner un reloj en pantalla para ayudarnos con el tiempo, te lo agradecería. Vale. Tirso, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Bueno, muchas gracias, Pacho, y a todos los asistentes, a los amigos, porque todos somos aquí conocidos y amigos, y qué bueno compartir en este espacio. Yo sí le dije a Pacho que sí quería como intervenir, he mirado pues todo el proceso que ha tenido este grupo. Con Pacho empezamos el trabajo ya hace 2 años, que fue ese encuentro en Ecuador, y además tenemos otro espacio también internacional que estamos compartiendo. Entonces es bien interesante estos espacios. Pacho, quisiera, si me habilitaran, poder compartir un documento allá. Sí, ya. Ya la vemos aquí, a ver. Bueno. Una de las cosas que sí quisiera pues poner en este grupo es pues todas mis apreciaciones y comentarios son personales, porque no estoy pues como representante del ministerio, pero pues trabajo allí, tengo información pues que es importante, que hemos desarrollado, pero pues todas mis apreciaciones y comentarios pues son más de tipo personal. Entonces, no sé si ya están viendo la gráfica. Yo les voy a solicitar a todos que apaguemos las cámaras para que haya una mejor fluidez en la comunicación. Y sí, Tirso. ¿Ya se está viendo la línea de tiempo? Sí, todo se ve bien. Eso sí, está bien. Ok. Sí, señor. Listo. Bueno, he venido trabajando con esta línea de tiempo ya hace 2 años, mirando un poquito lo que es la formulación de política pública, y más como un ejemplo del beneficio que ha sido el haber formulado un método que fue el Plan Decenal del Deporte, que precisamente yo llego a Coldeportes en el año 2009, y pues básicamente me tocó, pues en la coordinación que estaba, fue implementar lo que decía el Plan Decenal del Deporte, que es algo bien importante. Unas situaciones, yo escuchaba a algunos en el tema de política pública en Bogotá, que tiene gran cantidad de política pública, pero cómo hacer efectivamente que esa política pública se construya y se lleve a cabo. Pues para nosotros, digamos, y les voy a hablar únicamente en el área de deporte de rendimiento, que es la que estuve trabajando, cómo pudimos en realidad asumir ese plan decenal del deporte y poderlo bajar a unas acciones, a unos planes, proyectos y a una inversión directamente. Tenemos que el plan decenal del deporte, pues 2009-2019, se cruzó con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay una política pública, pero también hay una planeación nacional, a un proyecto nacional que, digamos, afortunadamente en el periodo 2010-2018, que fueron los 2 periodos de gobiernos seguidos que tuvo Santos, digamos que dio un espaldarazo al Plan Decenal del Deporte, y esto Roberto pues lo puede confirmar, donde efectivamente para llegar a desarrollar proyectos pudimos traer de ese plan decenal al Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente dejarlos en los proyectos de inversión. Digamos que en Planeación Nacional nosotros trabajamos con unos proyectos de inversión que formulamos a través de una metodología de árbol de problemas para llegar
definitivamente a unos objetivos y unas metas y una inversión, obviamente, de recursos. En ese momento trabajamos mucho frente al, digamos, al objetivo que se planteó en el plan decenal, que fue el tercer lineamiento de posicionamiento y liderazgo, que a propósito, por ese plan decenal fue que la dirección, hay una dirección específica que maneja el rendimiento deportivo que se llama posicionamiento y liderazgo y se debe a que se acogió lo del plan decenal. Entonces, allí en estos proyectos de inversión se establecieron objetivos conformándose de acuerdo a las metas y objetivos que se han proyectado en el plan decenal. En ese orden de ideas, digamos que tuvimos un trabajo del año 95 que fue fundamental para el deporte en Colombia, que fue la ley del deporte, ley 181, donde tuvimos una estructura legal de descentralización que comentaba ahorita Pacho, que fue fundamental. O sea, también tuve que vivir esa transformación, pasar de la Junta de Deportes de Bogotá a pasar a la IRD, digamos en el caso específico de Bogotá, y fue un cambio rotundo frente a la estructuración como tal. Digamos que el primer paso en política pública y con ese método de plan decenal 2009-2019, hay el plan decenal del deporte. Y tenemos dos momentos de fortalecimiento institucional. En el 2011, pues pasamos a departamento administrativo y en 2019 pasamos a Ministerio del Deporte. Digamos que hay un fortalecimiento institucional y también una inversión que es consecuente o que tiene que ser consecuente con el tema de política pública. Si la política pública puede estar muy bien basada teóricamente, pero si no hay los recursos para que se desarrollen, pues va a ser bastante complicado y se va a quedar, digamos, en letra muerta. En la parte de abajo pueden ver un poco el presupuesto que ha manejado Coldeportes y posteriormente el Ministerio del Deporte a llegar a unos aumentos por esa, digamos, esa visualización que se hizo de acuerdo a lo que se planteó en el plan decenal del deporte. En el termina 2019 el plan decenal, terminó en 2018 el plan de desarrollo, ya tenemos un nuevo plan nacional de desarrollo y pues el reto que hay es el plan decenal del deporte 2020-2030, acogiendo un poco pues ya todo lo vivido en esto. Voy a hacer únicamente el ejemplo, como les digo, de la parte de implementación de ese plan decenal en el tema del lineamiento 3, que es posicionamiento y liderazgo deportivo, donde se planteaba un objetivo general que era crear condiciones para hacer de Colombia una potencia deportiva continental. Pero tuvo además, digamos, una parte que decía que se debería garantizar la sostenibilidad de los diferentes procesos. En eso se hicieron 5, 8 metas y sobre esas trabajamos siempre. Entonces, todos los proyectos que nosotros presentamos de inversión y luego ya que en últimas se desarrolla en contratación, en contratos, en inversión, siempre debían tener un objetivo y una meta clara a cuál le apuntaba el plan decenal. Entonces, ningún proyecto de los que nosotros manejábamos podía estar por fuera de ello. Entonces, importante esa parte. Digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2018, aquí tengo el segundo, se colocó como una meta medallas en Juegos Multideportivos. Entonces, todo el énfasis, como decía acá, era mejorar los logros deportivos de Colombia, se llevó a cabo con una meta que era medallas. Digamos que eso era lo que planteaba el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Decenal del Deporte, y era importante dar cuantificadamente. Pienso que en ese proceso, digamos, se logró la meta, pero no se logró el objetivo de poder ser un referente continental, un referente en América y pues subir a un puesto altísimo en Juegos Olímpicos, pues también pues lo fue, pero no se logró el objetivo porque
digamos, vemos deficiencias en garantizar la adopción y sostenibilidad de los procesos. Entonces, esa es una parte importante. El proyecto se articuló, o sea, asumimos todo ese plan regional de deporte desde la nación. O sea, que se articuló con Comité Olímpico, con Comité Paralímpico, básicamente con la nación, pero no se incluyó a las regiones, aunque trabajamos, digamos, se hizo un trabajo muy aislado, aportaron las regiones, pero no de una manera, digamos, articulada, y es una parte importante. Igualmente, una transformación institucional, que aquí de pronto es a lo que hace referencia Pacho. Pasamos de ser un instituto hacedor de programas deportivos a ser un departamento administrativo que tiene una connotación que es, fuimos cabeza de sector, o sea, empezamos a ser cabeza de sector, hasta cuando fuimos Coldeportes Instituto, dependíamos del Ministerio de Cultura, y nos debíamos a ellos. Cuando pasamos a departamento administrativo, dependemos de la presidencia y empezamos a ser visibles en los proyectos de inversión y en todo lo que era la planeación de presidencia de la República. Y más aún ahora en 2019 cuando vamos a ser ministerio. Pienso que hay la debilidad en liderar formulación de política pública en el sector. Pienso que hemos hecho alguna tarea frente a este tema en algunas áreas, pero que hay que fortalecer mucho, mucho el tema de la política pública del sector, que viene siendo un quehacer y creo que es una de las primeras funciones que se le dan al Ministerio del Deporte, que es la parte de política pública. En ese proceso es un solo ejemplo, porque sé que en actividad física también se hizo ya un proceso de política pública. Pudimos trabajar acá con Mauricio Garzón, algunos lineamientos y con otros compañeros del ministerio, también de departamentos, de las áreas, unos lineamientos de política pública en ciencias del deporte. Y esto fue, digamos que, un trabajo importante. Durante 3 años que pudimos sentarnos con los expertos de cada una de estas temáticas y poder llegar a unos consensos de hacer unos lineamientos sobre unos temas específicos. No se podían abordar todos, digamos, pero se llegaron a unos consensos que era lo que más se podía desarrollar. Estos lineamientos de política pública en ciencias del deporte pues fue un primer acercamiento, digamos, en el área de rendimiento que pudimos tener, y pues tenemos ahora un gran trabajo que desde que trabajamos con Mauricio, que fue el área técnica específicamente, está el desarrollar, digamos, los planes de largo plazo que son tan fundamentales para esa parte de garantizar un proceso a largo plazo de toda la formación deportiva. En este aspecto, pues, quiero hacer referencia un poco a las preguntas si es el beneficio de la política pública. El beneficio de la política pública es que nos da un derrotero sobre un camino a largo plazo en que podamos nosotros, digamos, como instituciones, como profesionales del área, en que podamos aportar a un futuro dependiendo cómo sea el estado de nuestra actividad. Digamos, el deporte en la ley 181 tenía una situación al deporte que vivimos en este momento. En beneficio nuestro, pues la posición del deporte, digamos, con todos nuestros atletas que hemos tenido con grandes resultados, eso jalona bastante, bastante lo que es la actividad deportiva en Colombia. Tenemos muchos más practicantes, tenemos mucha gente. Sí, dime. Tirso, te agradecería que cerraras porque ya llevas más de 10 minutos para que facilitemos, porque tenemos muchas personas en la agenda, para que vayas cerrando, por favor, la idea. Gracias. Listo, ok. Entonces, simplemente es denotar que es necesario hacer política pública, pero que es, cuando la formulemos, tenemos que ser muy consecuentes con la ejecución y con la puesta en marcha de toda esta política en planes, programas y proyectos que sea consecuente con ello. Pues hasta aquí llego, muchas gracias.
Muy bien, le damos la palabra entonces a Claudia Rojas y vamos anotando las preguntas para que al final armemos un espacio, las podemos ir formulando acá en el chat, Mauricio las va recogiendo y al final vamos haciendo las intervenciones. Bueno, muchas gracias para Bienvenida, todos. Claudia. De verdad, muy contenta de estar con ustedes. Yo le dije a Pacho, uno con los amigos, para las que sea, y con la razón o sin ella, uno está listo para actuar. Entonces, bueno, yo no tengo la presentación tan linda como la hace Tirso, porque la virtualidad me ha golpeado un poco en el tiempo, pero sí traía varios elementos que son muy importantes de chequear para darle respuesta a la inquietud a las dos inquietudes que Francisco nos compartió. Y esto hace parte pues de ese trabajo del doctorado y obviamente de unos proyectos de investigación que tenemos en la escuela alrededor de política pública. En primer lugar, yo empezaría diciendo cuál es la importancia de una política pública. Pues obviamente, si no tienes una política pública, no sabes para dónde vas, no sabes qué recursos puedes obtener y no sabes cómo negociar con los otros actores del sistema, tanto del deporte como del sistema político, qué puedes alcanzar o cómo puedes desarrollar las cosas. Tampoco te vas a poder medir y entonces no vas a poder decir cómo vas a ser mejor, más eficiente, etcétera. Pero es muy importante no solamente tener la política, sino hacerla bien y adicionalmente implementarla bien y hacerle un seguimiento correcto. Ahí donde nosotros tenemos que echar un poquito hacia atrás y yo soy como muy positiva frente al tema. Yo no veo el vaso medio lleno, yo lo veo medio vacío, lo veo lleno. Creo que la gente del sector deporte desde 1995 que tiene la ley ha hecho muchas cosas. Y las cosas que ha hecho en política pública es cambiarle el chip, la forma en que se entiende el deporte y se negocia el deporte. Pero obviamente hay inquietudes que empiezan a afectar. Entonces yo diría, cualquier política pública, cualquier mercado, si no existe la confianza, no hay política pública que aguante. Es que ni un billete de 50.000 en este momento, si empezara a caer el precio pues de nuestra moneda y no tuviéramos mercado que ir a adquirir, ya perdería hasta la confianza tener el mismo billete. O sea, no lo comprarías y tendrías que irte a otros sistemas para obtener los recursos o los servicios que quieres o los productos. Entonces, fundamental que en la política pública el factor confianza exista, pero existe en la medida en que se logra la alineación entre los actores y entre los enfoques que vamos a trabajar. Entonces, discrepo, me alejo un poco frente a lo que Tirso muestra de que solamente desde el 2009 existe una planeación en Colombia y una política pública. Creo que las políticas públicas, y ahí voy a la segunda pregunta, hay condiciones formales y hay otras condiciones que tienen que ver con el contenido. Y me le he pasado revisando documentos de política, planes de acción, planes de desarrollo que dan esos lineamientos de política, que en lo formal están articulados con los planes de desarrollo, no en la capacidad o en la estructura tal vez que estuvo después en el 2009, y eso con Roberto lo hemos discutido, somos grandes amigos en ese esquema, y decimos, sí, efectivamente el momento estaba hecho para eso, pero desde 1995 el sector deporte ha tenido que empezar a trabajar y a darse los elementos para ello. Ahora vamos a analizar qué tanto nos falta para lograr el fin y el objetivo común. Es claro que el sector deporte se la jugó y participó con un documento que se hizo desde el 2004 que se hablaba sobre Colombia al 2019 y se plantearon las diferentes metas que debería alcanzar el deporte en el desarrollo del país. Entonces, la primera característica de esa importancia de la política pública del deporte es qué tan alineado está con la problemática que está buscando el país. No una problemática solamente de planes de desarrollo que cambian en el gobierno cada 4 años, sino una visión y una apuesta de futuro hacia dónde deben de ir para que todos los gobernantes vayan buscando como la diferente forma de hacerlo y cómo van a brillar frente a su escenario, pero también que no olviden que hay un camino. Entonces, en ese orden de ideas, esa alineación va de la mano con los objetivos sociales
que tienen que a su vez alinearse con la estructura, la estrategia y la cultura del sistema. Nosotros hemos mutado, como lo vieron, pasamos de ministerios, pasamos a todo lo que explicó ahora Tirso, pero esa mutación lleva a que la estrategia cada vez es distinta. Entonces usted puede tener un plan, un seguimiento, una política pública, pero la estrategia y la cultura de nuestro sistema le va a dar el resultado eficaz o eficiente o como lo quiera encontrar en las medidas o indicadores que plantea. Entonces, la importancia de una política pública está en reconocer el problema, en que hay un conocimiento para desarrollarla. No todo el mundo, a pesar de que sea versado en los temas físicos, de educación física, de política o de economía, sabe cómo es el proceso para alcanzar el resultado que estamos buscando nosotros en el deporte, que no es otra cosa que el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en el diferente nivel en que esté, sea competitivo o sea comunitario. Obviamente ese análisis estratégico va aunado a la voluntad política. Si no tenemos voluntad política, no hay presupuesto y no hay velocidad en la toma de las decisiones. Si no hay velocidad en la toma de las decisiones, pues por más que hayamos esforzado en hacer un buen trabajo, no logramos que se cree confianza y se rompe entonces el resultado en el proceso. Y pudiera ampliar análisis estratégicos en el análisis de los actores para la implementación, porque la otra crisis está es que cuando usted planea la política pública, no define cómo se diseña, cómo se implementa, y ese es nuestro error, porque no todo el mundo sabe el tema del deporte. Yo sé, Mauro, aquí voy, yo lo tengo en el sistema, pero es que no es justo con dos preguntas adicionales después de la que me habían hecho en la presentación. Cerraría diciendo que hay que, en la política pública, para esa implementación tiene que tener diseño de gobernanza política, gobernanza sistémica y gobernanza corporativa. Cada una de las líneas, nosotros, Pacho habla que somos un deporte, un solo concepto de deporte, pero actividad física tiene unas características y tendrá que tener una voluntad política y un presupuesto que le asignen al deporte. No puede ser que del dinero de alto rendimiento se utilice para ello, a pesar de que es loable el objetivo del deporte para la comunidad, el deporte escolar y el deporte para los altos logros. O sea, cada uno de ellos tiene que tener la voluntad política, el conocimiento y los objetivos, los recursos asociados a ese cumplimiento. No nos pueden poner a competir en el deporte entre ellos. Y cierro ahí. Tenés el micrófono apagado. Perdón, gracias. Muchas gracias, Claudia. Le damos la bienvenida a Francisco Cañón. No perdamos de vista algo que acaba de decir Claudia, que me parece supremamente importante para la discusión, y es esa necesidad de, entre comillas, no poner en la balanza qué debe ser lo prioritario, si una forma del deporte u otra, sino que cada lógica o cada subsistema dentro del sistema tendría que tener sus propias características con sus propios recursos. Ahí es donde, digamos, está la gran discusión de este tema. Francisco, bienvenido. Bueno, muy deseándoles pues obviamente pues mucha salud, prosperidad y amor en todas sus vidas, que estemos pues todos participando activamente, me alegra mucho. Voy a pasar pues a compartir la pantalla, igualmente como lo hizo pues anteriormente nuestro querido compañero Tirso. Y esto solamente pues para la intervención de los 5 minutos, pues precisamente quiero hacer una breve presentación relacionada pues con todo ese avance que veníamos desarrollando frente a política pública. Creo que el marco internacional y el marco nacional, y precisamente con las exposiciones que ha compartido Roberto Ortegón, que ha compartido Mauricio, Pacho y pues personalmente también yo en el grupal, estos aspectos de cómo hemos construido o cómo se ha estudiado la política pública, no solamente a nivel nacional, sino internacional, lo que nos lleva a ver es precisamente cómo nosotros, desde nuestro sector, hablando del deporte con todas sus áreas, hemos precisamente abarcado un buen número de normas, de artículos, de lineamientos que estaban establecidos ya pues hace muchos años. Solamente voy a citar algunos de ellos, pero precisamente con las actualizaciones, pues la Carta Internacional de Educación Física, Actividad Física y Deporte de la UNESCO, actualizada en 2015 y que salió en 1978, la misma Carta Olímpica que tiene su última versión ahorita de junio de 2019, y todos esos acuerdos internacionales que nosotros a nivel de Colombia venimos practicando
pragmatizando y estableciendo a través de diferentes normas, leyes y precisamente esos lineamientos de política pública que, como bien ustedes ya saben, pues se dieron a través, digamos, lo que los primeros, a través del Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física 2009-2019, porque traía esos 3 lineamientos sectoriales. Algo importante y que de pronto pues Tirso no lo mencionó, pero pues es importante que todos conozcamos que efectivamente hubo un documento que tuvo seguramente todo su procedimiento para que saliera, que fue la resolución 1723 y con la cual pues en algunos de los libros que he escrito relacionados y artículos con política pública, pues salió del Ministerio del Deporte, no en su momento ministerio, sino departamento administrativo, como ya lo vimos, que era una política pública nacional del deporte. Obviamente, insisto, con todos sus aspectos por revisar. Estos solamente son reconocimientos que, como decía ahorita nuestra colega Claudia, ya es algo permanente. O sea, nosotros ya sabemos que el deporte es gasto público social, pero no se ha pragmatizado. Es decir, esa asignación presupuestal obligatoria y preferente todavía no llega al nivel que en nuestros territorios desearíamos que existiera, precisamente municipios, departamentos y pues digamos que Nación pues lo ha contemplado más. Ya sabemos que es un derecho fundamental, antes era por conexidad, hoy en día ya es autónomo y hoy en día estamos hablando desde las sentencias de la Corte Constitucional que específicamente vienen desde el 2014, 2015, 2016 y 2019, donde ya se reconoce el deporte como un derecho autónomo, derecho fundamental autónomo. Algo clave y que quiero resaltar en estos momentos es que recordemos que la Ley 181, que bien todos hemos denominado como Ley del Deporte, digámoslo para generalizarlo, realmente tuvo otras disposiciones y era precisamente la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. De por sí, pues en esa época no hablábamos tanto del concepto de actividad física que se ha venido implementando no solamente académica e institucionalmente, sino precisamente en la práctica. Tenemos nuestros principios, tenemos nuestros objetivos generales, los cuales no me voy a detener porque todo esto ustedes lo encuentran y lo encontramos en nuestra ley. Pero adicionalmente, precisamente fue uno de los aportes, digamos, lo que yo quería pues desarrollar, es que seguimos confundiendo desafortunadamente el Sistema Nacional del Deporte, que fue el objetivo especial de la Ley 181, con el deporte asociado. Y ahí hay que hacer una gran diferencia, relevancia, conceptualización, porque no solamente, y pese a que la ley o a favor de que la ley hay que actualizarla, tiene una serie de aspectos que ya nos dan herramientas para trabajar. Lo que considero respetuosamente es que no hemos sabido interpretarla. Como bien decía Tirso, Claudio ahorita, desde el 95 hasta el 2008, cuando salió el Plan Nacional del Deporte, entendíamos por una misma interpretación del artículo 51 que esa jerarquía que nos planteó ese artículo eran únicamente los organismos del Sistema Nacional del Deporte, precisamente cuando estaba escrito al Ministerio de Cultura. Posteriormente, con el Plan Decenal, ya nos dimos cuenta que efectivamente 2009-2019 existían otro tipo de asociaciones, de organismos, de entidades que hacían parte del Sistema Nacional del Deporte, más no del deporte asociado específicamente porque este ya había sido creado. No voy a hacer énfasis allí, pero ejemplo, miren la importancia de cómo una escuela de formación deportiva hace parte, ejemplo, del Sistema Nacional del Deporte, pero no del deporte asociado específicamente, salvo que algún club o algún programa de liga o de federación que tenga como un tema especial, diga, ah, no, yo dentro de ese organismo tengo una escuela. Todo esto tiene su base, su seno, su conocimiento inicial precisamente en los artículos que nos señalan cuáles son esas líneas delgadas entre qué es recreación, entre qué es educación física, y aquí hay un aspecto importante que está con sujeción a lo dispuesto de la Ley 115 del 94 y por eso, aunque seamos y trabajemos intersectorialmente con el sector educación, hay unas responsabilidades del sector educativo y otras del Ministerio del Deporte. Y además porque tenemos una política nacional de educación física, Ley 934 del 2004, no desarrollada. El deporte, artículo 15 y el artículo 16 con todas sus manifestaciones, considero que es un tema que tenemos que seguir trabajando y ahondando y estudiando muchísimo. Y obviamente incorporarlo ahora o actualmente al concepto de actividad física, porque se ha venido viendo cómo se actualiza toda esta conceptualización, no solamente por la Organización Mundial de la Salud y Comité Olímpico Internacional, que ahora incluyen dentro de su misma carta el deporte para todos. Vemos cómo en esa transición se separa un poco el deporte profesional y se separa legislativamente a través de la Ley 1445 de 2011, dándonos unos lineamientos muy claros para poder el día de mañana establecer políticas públicas específicas relacionadas con el deporte profesional.
Obviamente, y aquí hago la insistencia, el deporte asociado fue del 2845 y 3158 del 84 y hoy en día todas sus normas que lo reglamentan. Y pues aquí el famoso decreto único reglamentario, que es una compilación, así lo dice propiamente el decreto, pero pues es necesario saber que fuera del decreto quedaron leyes como la misma 1946, que obviamente fue posterior y que derogó la ley 582 de 2000, la misma ley 49 del 93, que es todo el régimen disciplinario de nuestros organismos del deporte asociado, y la ley 494, que es la excepción de cómo se conforman federaciones a partir de clubes. Compañeros, lo que digo es que todo esta breve exposición es que es el antecedente para decir lo que decía Claudia, Pacho, Roberto y nos han insistido. Construir política pública tiene que tener una articulación y un conocimiento legislativo de planes para poder desarrollar todo eso que decía Tirso y que no queden baches en los diferentes espacios de planeación. Un abrazo grande para todos y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Yo creo que nos vuelves a dar luces en el tema jurídico, que no podemos perderlo de vista, es ese enfoque jurisprudencial de las políticas públicas que tiene que estar armonizado con el tema teórico. Le damos la bienvenida entonces a Luz Cristina López, del Comité Paralímpico. Luz Cristina. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Mauricio, ¿ibas a decir algo? Sí, Luz Cristina y compañeros, yo pues aquí estoy como haciendo el papel del malo del paseo, porque pues estoy tratando de ser riguroso con el tiempo. Por favor, que trates a tener el timing para ir cerrando en 5 o 30 y no ser... Dale. Ok, bueno, les agradezco mucho por la invitación a participar. Digamos que mis reflexiones, las que quiero poner en la mesa, van un poco en la línea del ejercicio inicial que hizo Pacho, y lo hago básicamente por la motivación de que al ser profesional del sector durante muchos años y tener, digamos, experiencia en diferentes organismos del sistema en muchos años, uno se encuentra con unas dificultades fundamentales para poder comprender aquellos asuntos que le permitan a uno llevar una línea sobre el deporte como un asunto público. Así que pues me voy a permitir sencillamente trazar algunos para la discusión y que los podamos retomar más adelante si es del caso. En primera instancia, también simplemente traer a colación que el deporte tiene su versión privada y su versión pública, que parece que nos hubiéramos especializado mucho en ver la versión privada y que habida cuenta de ello, pues se da en todas las cosas que escuchamos cotidianamente del ministerio hacia abajo cuando podemos oír que el Sistema Nacional del Deporte es un sistema conformado por clubes, ligas, federaciones o comités, o cuando uno escucha que, por ejemplo, un programa como Tierra de Atletas es un programa bandera de un ministerio que se encarga de asuntos públicos. En segunda instancia, me parece importante entrar a entender cuál es la dimensión de lo público. Ya Pacho lo traía como un referente de todas aquellas cosas que le pertenecen a una sociedad o incluso que se refieren a la cosa del pueblo, a propósito de que Colombia es una república, es una res pública, y en ese orden de ideas creo que es importante traer esa concepción para poder delinearla con nuestro sector. En una tercera línea, traer el reconocimiento que se le da al deporte como patrimonio de la humanidad. Sabemos que es un bien inmaterial y que en ese orden es un asunto público del colectivo, que nos compete a todos esa comprensión del deporte. Como una cuarta línea, ya muchos de ustedes lo han tocado, pero me gustaría ver algunos elementos en particular. Yo creo que la Constitución Política le da al deporte un amplio fundamento desde lo público. En primera medida, desde aquellos elementos que debemos comprender nosotros como sector en Colombia cuando sabemos que hacemos parte de un Estado social de derecho. Eso tiene toda una lógica y toda una representación importante. En segunda línea, al declararnos como un derecho de orden social, económico y cultural, que también tiene toda una representación sobre nosotros y sobre nuestra forma de comprendernos en relación a nuestra vocación para con el Estado. Tercero, los elementos que nos da la Constitución sobre la exigibilidad política de estos derechos a través de mecanismos sociales, políticos y legales que nos llevan a ver que no solamente estamos hablando de un beneficio a través de programas sociales, sino de la titularidad sobre un derecho. Pero además la misma Constitución también nos da líneas sobre el criterio de la justiciabilidad del deporte a través de vías judiciales o cuasijudiciales. Y por si fuera poco, también desde el régimen económico y de hacienda pública de nuestro país, cuando nos da la posibilidad de definirnos como un servicio público,
como aportantes indiscutibles a la finalidad social del Estado y además al darnos la calidad de gasto público social. A lo anterior, ya lo habían mencionado mis compañeros, se suma la construcción jurisprudencial que nos ha dado pues unas importantes reflexiones en torno a nuestro quehacer y nuestro alcance desde lo humano, lo sociopolítico y lo cultural. No solamente, por ejemplo, desde aquellas sentencias que nos permiten definirnos en relación a la propia definición de qué es una política pública, sino como lo traía Pacho, también alrededor de la comprensión del deporte como un derecho autónomo, que es una posición ratificada en la sentencia T660 del 2014 a propósito de la sentencia T160 del 2011, en la que se establece que todos los derechos son fundamentales porque se conectan de manera directa con los valores que los constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos en la Constitución. Como una quinta línea, pues todo este marco legal importante, entre ellos la Ley 181 que nos permite crear un sistema de gestión pública, que ese sistema nos genera una serie de funciones sociales, de identificación de actores, de organismos, pero que además nos da línea sobre el régimen de competencia de esos organismos en esa actuación en el sistema. En una sexta línea, en términos generales, es que podemos observar que el deporte ha pasado a constituirse como un servicio público, como una actividad humana de profundo interés público, pero también como un sector de interés en los planes y en las agendas del Estado, del gobierno nacional y del gobierno territorial, y que por ello han venido desarrollándose desde hace varios años instrumentos del deporte como asuntos públicos merecedores y, si se quiere, necesitadores de políticas públicas. Podemos traer a colación el bloque de constitucionalidad, la constitución política, la legislación, la jurisprudencia, los documentos técnicos y de política desde hace muchos años, como por ejemplo forjar una cultura de convivencia o el mismo COMPES de recreación y deporte del 95, que nos han dado unas líneas muy importantes sobre la concepción social, humana y política de nuestro quehacer en el desarrollo del país, y también a través de los históricos documentos que hemos tenido en nuestro sector como planes nacionales sectoriales, plan decenal, planes territoriales, que son una apuesta a la evidencia de lo público en el deporte. Así que mi reflexión es fundamentalmente que creo que nos ha faltado también no solamente estudiar el documento técnico, sino irnos a esos otros elementos de la filosofía política que nos permiten entender, primero, en qué tipo de Estado es que nosotros vivimos y qué representamos nosotros socialmente como sector para ese tipo de Estado. Segundo, qué tipo de derecho es el que cobija el deporte, es decir, qué representa eso para nosotros como sector. Tercero, poder configurar el deporte realmente como un asunto público desde este tipo de lógicas, identificar en qué lugar estamos cada uno de nosotros en relación del sistema para poder saber cuál es nuestro rol y nuestra forma de actuación, no solamente como ciudadanos titulares de derechos, sino como agentes directos del sistema nacional. Y sexto, cómo hacernos parte de una agenda pública, la del gobierno nacional y territorial, de la agenda económica, la agenda social, la agenda cultural, y por supuesto la agenda sectorial. Traigo estas reflexiones a colación porque en la cotidianidad de la universidad, de los organismos del sistema, en todas partes se encuentra uno que todavía tenemos dificultades para poder amarrar esas comprensiones que son de base, que no son necesariamente técnicas, pero que sí son fundamentales a la hora de poder comprender por qué el deporte es un asunto público y por qué debemos trasladar todo ese tipo, digamos, de procesos y de desarrollos a través de políticas públicas, pero no pensando de manera exclusiva en el deporte asociado, sino en la real finalidad que tiene el Estado, y es desarrollar bienestar para todos los coasociados del Estado colombiano, y cómo nosotros como sector jugamos un papel importante en él. Así que alrededor de la pregunta de beneficios, Pacho, ¿ya terminé? ¿Sí, ya? Sí, okay. Ya. Ahorita ampliamos con las preguntas de los colegas. Volvemos a hacer como una ronda ya de respuestas de las posiciones de ustedes. Le damos entonces la bienvenida, bueno, agradecerle a Luz Cristina su posición frente al tema. Le damos la bienvenida a Juan Felipe Laverde, miembro del Comité Ejecutivo de Corbanacol, de la Liga Antioqueña de Voleibol, y es el gerente de Corbanacol. Juan Felipe. Hola, ¿cómo estás, Pacho? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Dale, Juan Felipe, te escuchamos. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Pacho. Y yo hablando con Pacho, yo le decía, yo voy a darles una mirada desde lo privado.
pues desde el sector privado. De entrada, como dicen las mismas ligas, es una entidad sin ánimo de lucro del sector privado, pero yo hago parte del sector privado del deporte hace muchos años y el tema del deporte creo que hay que ganar un espacio muy importante dentro del sector empresarial y privado. Se ha basado los últimos años muy en apoyo a la educación. Comparto totalmente la posición del profe Roberto en el tema de que tenemos que tener una visión amplia. El deporte entendido como una herramienta de transformación social y un derecho social. Y por eso lo tenemos que ver siempre enfocado en el tema de hábitos saludables, salud mental, entornos protectores, como lo queramos llamar, pero el deporte lo tenemos que mirar en todo un contexto más amplio que nos permite impactar de una manera mejor y acceder a muchos recursos que no tenemos. ¿Por qué la importancia? Les cuento nomás un solo dato. Hace 2 años se hizo un estudio, las 75 empresas más grandes de Colombia en incidencia en el gasto social, en la inversión social, perdón, en Colombia, y nos dimos cuenta de que solamente todas las empresas estaban poniendo el 12% de la inversión social del país. O sea que lo público es muy importante. Inclusive eso dio a pie a que todas las entidades privadas en sus objetos establecieran la incidencia en políticas públicas como una de las metas. Entonces ya uno ve en casi todas las fundaciones empresariales el tema de incidencia como un tema fundamental. Les pongo, y basados en las metas de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra base, inclusive son las bases del Plan de Desarrollo y tiene que ser nuestra meta conjunta. Entonces, les pongo 2 ejemplos de incidencia que se logró a través del sector privado. Uno, Fundación Éxito y Fundación Alpina lograron hacer incidencia en el programa de 0%. Todo el tema de nutrición infantil, digamos lo que fue un tema articulado con el sector público, pero fueron los líderes en la formulación de la política. Y 2, la Fundación Río Paila, por ejemplo, hizo una incidencia muy interesante en calidad de educación en los municipios de Florida, Pradera, Zarzal, en el Valle. O sea, que hemos entendido desde el sector privado es que de alguna manera hay que hacer alianzas público-privadas y incidencia en política pública, porque la política pública, como lo dice Claudia, es la que nos permite el tema de planearnos a futuro, de tener unas metas que trasciendan el tema de gobiernos y a largo plazo. Entonces yo creo que eso es un tema fundamental. En este sentido, que se han identificado, digamos lo que en las entidades públicas, en muchos de esos casos han tenido poca capacidad de gestión o poca articulación con los actores. Y digamos lo que no cuentan a veces con los elementos técnicos que de pronto el privado lo puede lograr, ¿no? Que ahí tenemos que saber articularnos con el sector privado en ese sentido. Y ha sido el éxito de pronto de esta alianza entre políticas públicas y privadas que hemos venido avanzando. ¿Qué obstáculos se han tenido? Lo que se hablaba. En la política pública encontramos desconfianza muchas veces de las comunidades, administraciones hacia lo público, falta de participación de actores claves, ¿no? En las políticas públicas por lo general no tenemos todos los actores que deberían de estar en el sistema, falta de articulación desde lo regional, nacional y local, y una debilidad institucional fuerte. Y eso, digamos, lo que es lo que tenemos que tratar de fortalecer cada vez más. ¿Qué hemos visto? Que hay políticas públicas hay de muchas maneras y no se ha incidido en el tema del deporte como debería ser. Les pongo un solo ejemplo. Los PDET, los Programas de Desarrollo Territorial, fueron planeación a 10 años en el territorio, con enfoque territorial, para 170 municipios del país. Los PDET van por encima de cualquier plan de desarrollo, de los mismos planes de ordenamiento territorial de los municipios. Y de las 8 líneas que identificaban en todos los municipios no estaba el deporte. Se identificaban todo el tema de ordenamiento social y propiedad rural, reactivación económica y producción agropecuaria, derecho a la alimentación, infraestructura de adecuación de tierras, educación rural, vivienda, y reconciliación y paz y salud. Digamos lo que muchas de estas partes sí nos toca ver cómo hacemos una apuesta para que el deporte sea más visible o dentro de esas líneas transversales garantizar la inversión en materia de deporte. ¿Y a qué me voy por último a enfocarnos? Y
Esas serían como unas condiciones claves, pero quería como contarles que desde el sector privado hemos, a través de las ODS, logrado recursos importantes. Les pongo nomás ejemplos. Hoy tenemos con unos privados, otra fundación muy grande, en 9 municipios de Antioquia, 28 instituciones educativas con 1.500 niños, toda una intervención en educación física rural, en los centros de educación rural. Y lo vieron desde la apuesta de calidad de la educación, increíble, ni siquiera fue como deporte, porque el tema de garantizar que los niños no tengan deserción escolar es clave. Identificaron que la cátedra que permitía que los niños siempre fueran a estudiar era la educación física, y que si ellos tenían una clase de educación física buena, los niños siempre estarían estudiando, y decidieron apoyar el tema de educación física por el tema de garantizar que los niños fueran a estudiar e impactar en calidad, y está impactando. Por eso es que mira que no lo vimos ni desde salud, desde ningún otro lado, sino desde la misma calidad de educación. Las mismas, el tema, por ejemplo, como entorno protector y las políticas públicas tienen que hablarse, por ejemplo, con lo que están haciendo en jornada escolar complementaria con las cajas de compensación. Lo vemos más como entorno protector, pues no se está viendo como deporte y no se está teniendo en cuenta, y las cajas de compensación están haciendo mucho en esas jornadas escolares complementarias. Juan Felipe. Y por último, pues sí, ya. Para que vaya cerrando, gracias. Dale. Y por último, la cooperación internacional no veía el deporte como una línea. Hoy tenemos recursos de la Embajada Americana, viendo el deporte dentro de las líneas claves de los ODS, como son igualdad de género, como lo es reducción de desigualdades, salud y bienestar, y alianzas para el desarrollo. Con eso hemos logrado impacto en recursos de cooperación. Entonces, por último, quiero cerrar diciendo, la política pública son demasiado importantes, pero yo creo que tenemos que ir mucho más allá y no encasillarnos en la política pública del deporte como tal, sino que estar monitoreando permanentemente todo el resto de políticas públicas del país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. No sé si el profesor Ortegón quiera enviar un mensaje antes de... Él tiene que salir a una reunión, o empezamos de una con las preguntas. Profe Roberto. No, sigamos con las preguntas. Me parece muy atractivo y muy interesante el tema en el orden que tenemos. ¿No hay más expositores, no? No, señor. Pues teníamos planeado a Sergio también, pero Sergio, por las razones de seguridad que comentó ayer, creo que hay una restricción de la gobernación. Entonces, no. O sea, ya terminamos los panelistas. Para facilitar la participación de todos, voy a empezar en el orden que tenemos. Bueno, ya acaba de llegar Pacho. Vamos a seguir en el orden que teníamos del chat para hacer las preguntas vía chat, y quienes quieran hacer una pregunta o intervención puede tener hasta 2 minutos para que esta dinámica sea ágil. Entonces, te deseo la palabra, profe, o arrancamos con preguntas. Arranquemos con preguntas. Bueno. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Para Tirso, pregunta a Luz Cristina, ¿qué generó después del 2011? Dice, ¿qué generó que después del 2011 en Coldeportes se declarara por algunos de sus funcionarios que este plan decenal ya no era política pública sectorial? Eso tuvo impactos en su implementación. Gracias, Tirso. Bueno, creo que ahí tiene mucha más información Roberto, pero lo que sé es que este plan decenal se institucionalizó, digamos, solamente con la publicación del documento. No hubo ningún acto administrativo adicional que lo asumiera. Entonces, para mí sí es, digamos, que en el sector en el que yo estaba de deporte de rendimiento sí fue asumido como tal y lo trabajamos siempre. No hubo la formalidad, creo, hacia arriba, hacia Planeación Nacional y demás instancias que se validara, pero pienso que sí se realizó esa implementación en algunos sectores, no sé si en todos los sectores. Tirso, muchas gracias. Vamos a darle la palabra. No, Mauricio, déjame un comentario. Claro. Miren, en su momento el organismo rector de Coldeportes era la Junta Directiva y el plan decenal fue adoptado por acuerdo de la Junta Directiva. Posteriormente,
el plan fue reconocido y adoptado por la Ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo de junio del año 2011. De hecho, haber sextuplicado los recursos de Coldeportes fue para implementar el plan decenal. Y ese plan decenal contemplaba la reforma de Coldeportes, es decir, adecuar Coldeportes para que estuviera en capacidad de implementar el plan, como lo mencionó Tirso. La estructura que tomaba Coldeportes era para ese plan, con una meta al año 2019, que era la autonomía administrativa, es decir, ser un ministerio del deporte que no dependiera de otro ministerio, y tener autonomía fiscal. Lo primero se logró, lo segundo no se logró. Hay un documento que ustedes consiguen en internet, resultado del plan decenal, que se llama 10 razones para crear el Ministerio del Deporte en Colombia. Total que, digamos, esa formalidad existe. Los recursos se aplicaron hasta el año 2012 y con proyección al hasta el año 2011 y con proyección al 2012, pero en el 2012, siendo recursos de destinación específica al plan decenal, la administración Botero primero y luego la administración de Clara Luz cambiaron la destinación de esos recursos a sus propios propósitos. Yo quiero hacer un paréntesis, porque ese es uno de los temas que estamos trabajando con el Procurador General de la Nación, de cómo si hay una obligación en la destinación de recursos públicos para ciertas y determinadas políticas públicas, los funcionarios de turno desvían la utilización de esos recursos para esas políticas y las utilizan para sus propios intereses, lo cual a juicio del procurador constituye una puerta muy grande hacia la corrupción o por lo menos hacia la no aplicación o aplicación dudosa de los recursos. Por eso yo sí quiero insistir que las formalidades del plan decenal en lo que tiene que ver con su adopción al interior de la institución se hizo y el gobierno lo reconoce luego mediante una ley de carácter orgánico que es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Gracias, profesor Roberto. Vamos a darle la palabra a Rodrigo y luego seguimos con otra pregunta. Profesor Rodrigo, ¿está abierto? Muy buenos días. Buenos días. No, quería pues hacer como un recordamiento a lo que decía Tirso. Yo trabajé con él en el tema de rendimiento y creo que la política del plan decenal se adaptó en todo el tema de rendimiento. Algunos la desconocían, pero la tenían que seguir por ser un mandato desde Coldeportes en ese momento. Creo que los dos puntos que no se pudieron tal vez realizar es el tema de la articulación, ya que muchos departamentos, municipios saben lo que tienen, saben lo que hacen, pero no se acogen muchas veces a lo que se manda desde Coldeportes. Y lo otro es el pensamiento institucional. Muchas veces se piensa que los programas son de carácter, esto es del Comité Olímpico, esto es del Ministerio, más no del Sistema Nacional. Eso nos ha llevado a que cada uno agarre por su lugar y no cumpla con lo que nos manda la política pública. Creo que es importante que este tema de política pública, como lo decía anteriormente el profesor Tegón, tenemos que tener un modelo deportivo y no que se entienda un modelo deportivo de rendimiento, sino de fomento, rendimiento y de cómo pueden trabajar los dos a la par bajo una necesidad del Estado, como lo decían, para poder construir la política pública, que es lo que hacemos. Pero también meter, y eso sí, Mauricio, te leo mucho en redes, sobre el tema de gobernanza, de cómo lo podemos controlar para que no pase lo que está diciendo el profesor Ortegón. Lo vimos en Coldeportes, y es que según el mandatario, según el director o ministro que se encuentra en el poder, direcciona a su querer hacer. Doy un ejemplo, tema talento y reserva. El tema talento y reserva es el sostenimiento de los resultados, pero no solamente el sostenimiento de los resultados, sino una opción de vida para los jóvenes, y no es importante porque los resultados no se dan inmediatamente, sino a largo plazo. Y lo que importa en algunos momentos es solamente la medalla. Perdón, yo quisiera intervenir para no perder, o sea, no distorsionar el enfoque del encuentro, o sea, que nos centremos en dos preguntas concretas que hay, es cuál es la importancia de contar con una política pública para el deporte y qué condiciones debe cumplir una política pública del deporte. No perdamos tampoco de foco
la introducción, o sea, todos los organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte y esa visión del deporte como un derecho para todos. O sea, yo creo que la defensa en términos de una política pública, lo que este grupo ha venido de alguna manera reclamándole al sector, y yo creo que en este momento se están dando condiciones para que más adelante quizás podamos tener la presencia de los actores de decisiones en este espacio, es justamente hacer esta reflexión. O sea, ¿qué entendemos por el Sistema Nacional del Deporte y la política del deporte al servicio de este? Entonces no perdamos de vista esto en esta discusión. ¿Quién más pide la palabra? Bueno, aquí hay unas preguntas. Pacho. Sí, Mauro. Bueno, Andrés hacía una pregunta al comienzo del foro y tiene que ver con una inversión que hace Coldeportes en su momento con la Organización de Estados Iberoamericanos, donde se contrata la política pública del deporte para la población campesina. Quisiéramos saber si él tiene información o sabe algo de eso y si nos puede contar algo al respecto. Mauro, yo creo que ese no es tema de este espacio, o sea, es un tema muy puntual. Yo solicito nuevamente que nos concentremos en la discusión académica del día de hoy. Dejémosla formulada y si de pronto nos pueden dar salida por el chat, lo agradecería. Está pidiendo la mano igualmente entonces Luz Cristina. Gracias, Pacho. Para, digamos, sumar a las preguntas orientadoras que se hicieron al comienzo, pues yo quisiera aportar una mirada en relación a la importancia. Siento que la importancia está dada en términos de que nos permite delinear el rumbo del desarrollo sectorial, de que nos permite tejer redes de desarrollo intrasectorial, pero también intersectorial, que nos permite conectar el desarrollo del sector no solamente con el país, sino con las miradas del desarrollo a nivel mundial, pero que también las políticas públicas en efecto se constituyen en un mecanismo para generar garantía de acceso al derecho de los coasociados. En términos de las condiciones, pues fundamentalmente las que ha dado la Corte Constitucional, pues primero que la política pública debe ser objetiva, es decir, debe existir, debe estar declarada, que por supuesto garantice el derecho, el goce efectivo de un derecho que esté establecido, y tercera medida que tanto sus componentes de elaboración como de implementación y de evaluación sean participativas, sean democráticas, que todos podamos incluirnos en esos procesos. Entonces quería sumar eso como al desarrollo de esas dos líneas de cuestión. Sí, ¿alguien más? Mauro, en la lista de preguntas. Ahí tenemos Mildred y Ángela están levantando la mano. Entonces, para que le demos entrada, por favor, a Mildred y luego a Ángela. Sí, Mildred. Mildred había preguntado en el chat que si se hizo la evaluación del plan decenal. Tirso creo que respondió que estaba como en proyecto para hacerse. Entonces, Mildred, estamos pendientes. Que si ya se tenía un plan 2020-2030, pues me llamaba la atención si se había socializado o se había validado, porque se supone que para construir un nuevo plan decenal teníamos que tener la base del plan anterior. Pero bueno, eso ya no lo responderán más adelante. Pero en este momento tengo otra inquietud, es con respecto a, como vimos, Tirso expuso muy claramente el lineamiento 3 del plan decenal. Y vimos que en el lineamiento 1 y el lineamiento 2, que el lineamiento 2 es el que tiene que ver con el fomento del deporte social comunitario, la recreación, la actividad física, pocos se desarrollaron. En las metas y los objetivos que allí se trazaron, fueron muy poco lo que se logró avanzar, porque yo hacía parte en este tiempo de precisamente de esa dirección.
Pero aún más preocupante es que el lineamiento 1 del plan decenal no se desarrolló nada. Si nosotros vamos a mirar las metas y los objetivos que allí se plantearon, no se desarrollaron. Es ahí donde se ve precisamente el vacío que tenemos en la interpretación de políticas públicas, porque allí estaba la esencia de todo lo que tenía que hacerse en cumplimiento de esas políticas públicas, porque era precisamente el fortalecimiento de la descentralización, de tener unos mínimos vitales, de tener unos presupuestos acordes a ello. En fin, el mismo planteamiento fiscal que ha hablado tanto Roberto. Entonces, ese se quedó muerto. Y si esa primera parte está muerta, pues todo lo otro que hace parte de desarrollo de estos programas y proyectos, pues definitivamente no se daban. En este caso es cuando vemos precisamente lo que yo decía hace 8 días. Si no hay voluntad política, si los que llegan a dirigir no entienden en lo que están, ni siquiera van a mirar la ley 181 o su plan, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, ese es como nuestro llamado. ¿Cómo hacemos nosotros para que estos que van a llegar realmente se apropien? Porque tengo entendido que en este momento se le ha tratado de asesorar también al ministro actual y no ha querido entender estos principios. Entonces, ni siquiera hay voluntad política de escuchar lo que ya existe. Mildred, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Snell, es una pregunta un poquito extensa, le pregunto por el interno si él quiere participar, mientras tanto, pues si quiere elaborar la pregunta, creo yo que es mejor que la elabore, le damos la palabra a Mabel. Mabel, bienvenida. Hola, va buenos primero. días. Ay, Sí, va Ángela. Sí. Es que Ángela bajó la mano, entonces no sé si Sí quiero. Dale Ángela y después voy yo. Gracias. Prometo no ser larga. Yo voy a hacer acá la abogada de muchas de las personas que hay acá. Además, no soy experta en política pública, entonces esta pregunta espero que me la respondan los expertos. Lo primero es que yo quiero saber si la política pública para un país en el sector del deporte, la recreación y la actividad física debe ser una. O por el contrario, debe ser una para el deporte, una para la recreación y otra para la actividad física. Y cierro con que después que me respondan estas preguntas, quisiera saber cuál fue la razón que motivó al ministerio y sobre todo a sus funcionarios, que yo en esto difiero un poco con Mildred, pero difiero un poco, o sea, parcialmente, y es que ¿por qué los profesionales, que son los que tienen el conocimiento y que de una u otra manera somos corresponsables con la dirección que se tiene en el ministerio, se desarrollaron hoy, creo, si no estoy equivocada, hay 3 planes decenales? Entonces, o 3 políticas públicas. Vuelvo y hago la pregunta y soy clara, no soy la experta en el tema de política pública. Entonces, cierro con preguntarles eso, esas serían las 3 cosas, y decir, Mildred, yo creo, Mildred, que cuando nosotros somos gerentes y directores, es cierto que somos los responsables, pero creo que son más los funcionarios que hay en las instituciones que de una u otra forma tienen que obedecer a la parte técnica, a la objetividad y a la responsabilidad que tenemos como funcionarios en el Estado. Creo que tenemos que ser un poco más activos frente a eso, y yo quisiera saber cuál va a ser lo que nosotros vamos a proponer en sentido de no continuar haciendo eco al asunto de que en el ministerio no se hace nada porque es que el ministro del deporte no tiene conocimiento, no sabe o no tiene voluntad política. Creo que somos muchos los que hacemos parte del sistema y tenemos que empezar a ejercer dentro de nuestro derecho que tenemos como funcionarios y como veedores del sistema nacional. Muchas gracias y disculpen si me alargué. Bueno, no sé si por acá tenemos, yo creo que algunas de las intervenciones tienen que ver con Tirso, entonces le daré la palabra a Tirso, Mabel, Ricardo y Derly, ¿les parece? Tirso. Mauro, mis preguntas, ¿quién me las responde? Mauro, yo quisiera responder la de Ángela, perdón. Dale. Por lo menos la primera de Ángela, y es en torno a si deberíamos de tener un solo plan, una sola política.
Alguien lo planteaba ahorita, si no estoy mal era Rodrigo, el tema de la desarticulación que hay entre los actores del sistema. O sea, en países como Alemania, en países desarrollados, la política deportiva es una, con un direccionamiento claro y con recursos claros establecidos para cada una de las áreas de los subsistemas. Tirso es testigo del modelo que tiene, por ejemplo, Ecuador. O sea, Ecuador tiene muy claramente definido qué es el deporte de alta competición y qué es el deporte para todos, donde se incluye el tema de actividad física y salud y el deporte para todos. Y para ambos aspectos hay unos presupuestos claramente identificados que no ponen a reñir una cosa con la otra. Aquí yo creo que la gran discusión, y yo sé que hay voces en contra de las palabras mías, se ha privilegiado el tema del deporte de alto rendimiento sobre el deporte para todos. Yo he insistido desde que se creó en este grupo de que el deporte representativo es un asunto muy importante para el país, pero no puede ser la única prioridad y menos de un ministerio cuando somos 50 millones de colombianos. Entonces, en ese sentido, también han habido errores históricos en la construcción del sistema deportivo colombiano. Yo recuerdo en algún momento donde se les pagó a funcionarios de Coldeportes y personas de la Escuela Nacional y de otras organizaciones para que construyeran planes, o en el caso de Recreación a Funlibre para que desarrollara un plan como un documento de escritorio para que luego llegaran a las regiones simplemente a que nosotros aplaudiésemos dicha construcción. O sea, hay que recordar que un plan ni una política es una construcción de un documento, es un acuerdo entre el Estado y las comunidades para atender unas necesidades de la sociedad, para atender unos intereses políticos, para atender unos criterios de gobernanza, pero que en este sentido mal haríamos nosotros en crear una cantidad de cosas sin haber una armonización de los recursos. Yo atiendo ese llamado de que deberíamos de algún día llegar a esa armonización, pero con presupuestos muy claros para cada fin, sin olvidar de que el fin del Estado es proveer el bienestar de todos los ciudadanos. Pacho, aquí el Zoom nos va poniendo como en orden y en fila a las personas que han levantado la mano. Entonces vamos con Tirso. Bueno, gracias. Como para hacer un poco de claridad, porque hay pregunta de Mildred y de Ángela referente a los planes y a lo que hizo referencia Pacho. En el año 2018 salió un documento de un plan decenal 2018-2028 y efectivamente mediante una resolución se validó este plan decenal. Sin embargo, yo ayer en una consulta con los profesionales que trabajaron me dan información que de todas maneras se está trabajando o se va a empezar a trabajar sobre el plan decenal 2030, porque digamos el de 2018-2028 se hizo como departamento. Ahora como ministerio que tiene otras funciones, que tiene otra mirada, dejaría, digamos, cuando salga el otro, dejaría sin validez el anterior, o el que está, digamos, vigente en este momento, que es 2018-2028, y pues que no ha sido socializado de manera en todo el país. Entonces, para la claridad un poco, no hay plan decenal 2020-2030 para Mildred, todavía no, pero digamos que esta responsabilidad en el ministerio cae sobre la viceministra que pues recientemente nombrada, y pues por la situación que vivimos en este momento de pandemia, pues no se ha podido un poco avanzar con el previo trabajo que va a ser la evaluación del plan decenal anterior. Yo sí quisiera aprovechar un momento, y es en la formulación de política pública, digamos, en la experiencia que hemos tenido, hay diferentes formas de hacerlo. No solo un plan decenal lo puede hacer, sino muchos documentos pueden hacer o emitir una política pública. Como yo les colocaba ahí, los lineamientos de ciencias del deporte es política pública. Entonces, pienso que ante la pregunta de Ángela también, que si se debe hacer conjunta o por aparte, yo pienso que sí debemos hacerlo por cada sector, es que somos ya grandes.
como dice Pacho, no desafortunadamente, sino que el deporte de rendimiento ganó un espacio muy grande y obviamente de reconocimiento e impacto social en el país, que ha hecho que se jalone. En eso los medios de comunicación tienen mucho que ver, que jalone mucho el tema del deporte de rendimiento. Pero pienso que la formulación debe ir más allá de los programas del ministerio y tiene que ir hacia todo el Sistema Nacional del Deporte. O sea, que se adopte, como decía Rodrigo, por parte de los entes departamentales, por parte de los organismos, o sea, que los involucre frente a poder ejecutar con planes y programas esa política pública. Tirso, muchas gracias. Vamos con Derly, por favor. Derly, ya tienes abierto el micrófono. No te escuchamos. Aló, aló, ¿ya me escuchan? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Derly Vargas. Actualmente trabajo en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y agradezco este espacio tan enriquecedor que realmente como sector nos ayuda a todos a lograr articularnos. Y precisamente lo que analizaba es que pues, se han hecho muy buenos esfuerzos por parte del Ministerio del Deporte y por cada uno de los entes departamentales, municipales y territoriales para trabajar en estos temas de política pública, pero sí definitivamente es importante que podamos lograr una articulación o una armonización dentro de los planes de desarrollo que nos va a permitir a todos como sector definir esos derroteros, porque si bien es cierto en cada una de las fases del ciclo de las políticas públicas, vemos que hay una gran debilidad en la parte de seguimiento y evaluación, porque se formulan, se puede implementar, pero en el momento de realizar el seguimiento y la evaluación no tenemos una especie de control. Entonces sería importante poder empezar a trabajar en ese tipo de control para que finalmente logremos resultados consolidados y no cada uno trabajando por aparte. Igualmente estoy de acuerdo que las políticas públicas se puedan trabajar por separado, porque realmente es muy amplio el campo del deporte social comunitario, el deporte de rendimiento, el deporte escolar. Entonces sí es importante que también sea un punto de línea que podamos empezar a trabajar y definir. Esos serían los aportes. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a Ricardo. Ricardo Cañón. Bueno, muy buenos días para todos y bueno, nuevamente agradecerles esta iniciativa que han tenido ustedes para que se cree este espacio y poder hablar sobre política pública del deporte. Hace 8 días Roberto nos decía que la política pública a nivel general es el acuerdo que existe entre la sociedad y el Estado para efectos de que verdaderamente se puedan dar solución a algunas dificultades, pero también a ejercer algunos derechos. Y hoy hemos venido hablando ya en torno a lo que tiene que ver con política pública y miren que cada uno de los expositores hablan sobre todos los avances que se ha tenido. Eso nos habla sobre una línea en el tiempo que hemos tenido de la evolución a nivel institucional y Francisco también nos habla de todos los aportes jurisprudenciales que ya tenemos y a nivel legislativo todo lo que hemos avanzado. Pero nos decía Pacho algo que es, ¿qué hacemos con el ministerio? El ministerio, ¿qué hace en este momento? En el entendido que ya pertenece a una estructura del Estado mucho más hacia arriba, superior, muy cercano, constituye gobierno, entre otras cosas. Y ahí es donde debemos, me parece a mí, que detenernos un poco, bajo las reflexiones que se hicieron hace 8 días de que las políticas públicas se hacen excelentes documentos, aportes, se hace derecho comparado, en fin, pero cuando toca ya ponerla en marcha, cuando toca ya implementarla, ahí es donde tenemos las dificultades. Decía la compañera Derly ahorita que se hace necesario armar esa articulación y ahí es donde el ministerio juega un papel preponderante. Es el momento en el cual, sino que me deja también pensando lo que dice Tirso, que ya se va a empezar a trabajar sobre un documento 2020 para 2030, es decir, plan decenal, y acabamos de tener un documento que es Política Pública 2018-2028 y ya se va a modificar, pero de todos modos, me parece a mí que hacia donde debe apuntarle el ministerio es a la articulación. No podemos seguir viendo, y aquí que tenemos presencia de diferentes territorios, de que en Soacha se tiene una política pública, en Antioquia se tiene otra,
Yo tuve la oportunidad de participar en la implementación de la política pública en Bogotá y miren que de una u otra manera lo tengo que decir con reflexión, y es que no teníamos en cuenta lo que se había hecho en Coldeportes en su momento, sino que nosotros seguimos adelante con un documento que ya venía 2009-2019. En ese orden de ideas, yo lo que diría es que debemos combinar al ministerio para efectos de que se pueda articular lo que se tiene a nivel nacional con los entes territoriales. De esta manera lograríamos lo que decía nuestro amigo Roberto hace 8 días, que debemos racionalizar también el gasto público en lo que tiene que ver con el deporte, y de esta manera, solamente dejo para terminar, sugiero que tengamos en cuenta lo que se hizo en Bogotá a través del sistema de participación. Este sistema de participación lo que busca es que los diferentes sectores puedan verdaderamente tener un asiento. Nos decía el amigo que hablaba ahorita sobre el tema privado, de que muchos sectores no están debidamente representados. Ese sistema de participación nos lo va a permitir, pero naturalmente que por tiempo no puedo ahondar en ese tema, pero invitaría a que reflexionáramos sobre ese sistema de participación que se implementó en Bogotá para crear consejos locales, que fue lo que se hizo aquí en Bogotá, también tener representación de los diferentes sectores. Mil gracias. Ricardo, muchas gracias. Hay una pregunta que voy a dejar pendiente para Juan Felipe Laverde, si todavía está en línea, para que nos responda ahora, y es cuáles son los beneficios que obtienen las empresas privadas que apoyan el deporte en Colombia. Mientras tanto, seguimos con Snell. Snell, bienvenido. Snell. Buenos días a todos. Profe. Saludarlos y comparto con mucho placer estos foros que me parecen supremamente importantes. Yo desde el sábado pasado venía con la inquietud porque estábamos hablando de política pública en términos generales, ahora estamos hablando de política pública del deporte. Me preocupa el asunto de la cultura política y más concretamente el asunto de la educación en política pública de los actores. Como se ha planteado, la política pública del deporte es un acuerdo entre actores, pero para que eso funcione de esa manera, cada uno de los actores que intervienen en el proceso de construcción e implementación tienen que hacer parte de un proceso de educación en política pública. Pues quien no estuviera preparado para actuar en calidad de actor, con seguridad le va a introducir una cantidad de tensión enorme al proceso de construcción e implementación. En todos estos años que en algunos momentos he estado vinculado a procesos de construcción de política pública, específicamente con el plan decenal, pero casi siempre en los escenarios donde se discute el asunto de la política pública, habitualmente se observan una enorme cantidad de tensiones. Tensiones, por ejemplo, entre gobierno y sector académico, tensiones entre el nivel territorial y el nivel nacional, tensiones entre el deporte asociado y el sector académico u los otros sectores, tensiones entre los diferentes sectores y el deporte de alto rendimiento. O sea, allí aparecen una gran cantidad de contradicciones y que se refieren específicamente, uno, al modo en que se construye la política pública, el modo en que se socializa y se implementa la política pública y el modo en que se evalúan los impactos de la política pública. O sea, yo creo que hay una enorme incredulidad, digamos, en todo este escenario, que me hace pensar en la necesidad de que se puedan o se deban implementar dentro de estos procesos de construcción e implementación de la política pública del deporte, procesos de educación en política pública. Y por eso era mi pregunta concreta. Aquellos que han participado en construcción de política pública, ¿cómo han concebido este proceso de educación a los actores? Muchas gracias. Gracias, Enel. Tiene la palabra Mabel. Bueno, gracias. Pues me presento, mi nombre es Franci Mabel Moreno. Yo también hago parte de los coautores del libro
que escribimos del análisis de la política pública en deporte con Francisco Antonio Cañón. Bueno, básicamente lo que quiero hacer son dos claridades y me gustaría responder desde el tema que yo manejo, que es participación ciudadana. En el año 2010 hice un análisis de la incidencia que tenía la participación ciudadana en la formulación del Plan Decenal del Deporte. Esa fue mi tesis de maestría. Y pues en las conclusiones de mi tesis tenía varios apartes respecto al tema del diseño y la implementación de las políticas públicas a nivel de Colombia. ¿Por qué quiero hacer una claridad? En este momento, o el año pasado, hicimos la política pública, hicimos el diseño, y ahorita vamos a empezar el proceso de implementación de la política pública en Zipaquirá. Y algo que quiero que quede claro, y que se hizo la claridad hace 8 días, pero veo que todavía seguimos patinando en ese tema, y es que una política pública no la podemos ver como un plan. La política pública son lineamientos. Cuando yo hago una implementación es diferente. Cuando hago un diseño, tengo que tener en cuenta unas necesidades. Entonces, tenemos que hacer claridad en dos temas. Cuando yo hablo de participación ciudadana, cuando se habla de participación ciudadana, tengo que revisar cuáles son los actores que quieren participar en esa formulación de la política, pero también depende mucho del gobernante o de la persona que vaya a hacer ese diseño de política pública, porque hay dos maneras de implementar la política. Está el sistema top-down, que es de arriba hacia abajo, que es como lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo en Colombia, porque no dejamos participar a la comunidad de una manera eficiente, o sea, no tenemos en cuenta lo que la comunidad necesita. Y hay otro modelo de implementación que es el bottom-up, que es de abajo hacia arriba, en donde la participación ciudadana juega un papel fundamental. Entonces, para darle respuesta a Luz Cristina, para darle respuesta a muchas de las preguntas que han surgido a raíz de este encuentro, es empezar a entender cómo, si nosotros vemos el deporte como un derecho fundamental, tenemos que empezar a desarrollar unos modelos eficientes para poder sistematizar y poder entender cómo desde abajo hacia arriba podemos empezar a hacer ese proceso de formulación y de planeación. Porque si nosotros no tenemos en cuenta las necesidades de la población, es muy complicado. Se los digo, en Zipaquirá nosotros, para poder hacer el tema de política, tuvimos que generar tres fases. Entonces está el de la implementación, ya estamos en el segundo, pero para poder hacer el diseño, tuvimos que tener en cuenta las líneas de base y la participación ciudadana. Entonces quiero hacer esa claridad porque veo que hay mucha confusión, que todos estamos confundiendo planes con política pública y tenemos que entender cómo se hace y cuáles son las fases del diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Gracias. Bueno, perfecto. Pacho va a hacer un recuento o va a hacer una especie de cierre y luego seguimos con Mildred, que también tiene la mano levantada, ¿vale? No, es que le he pedido el favor a Mauricio que me diese un espacio para que nos quedara también en el registro de esta videoconferencia el recuento de la introducción que no quedó grabado. Entonces, porque de todos modos hay otros colegas del grupo que no asistieron, pero para que, y quienes llegaron tarde, pues también quedemos medianamente enterados del tema. Entonces, este foro se formula en el marco de dos preguntas: ¿cuál es la importancia para contar con una política pública para el deporte? ¿Y qué condiciones debe cumplir una política pública del deporte? En el entendido de que las políticas públicas en Colombia están enmarcadas, en este caso, para el sector del deporte, entendiendo el deporte como un derecho constitucional refrendado en el artículo 52 y en el acto legislativo 002 del 2000, donde también es importante para este análisis recordar lo que significa el Sistema Nacional del Deporte, que tiene tres grandes componentes: un sistema público, un sistema privado y un sistema de asesores que también conforman, digamos, este tema, o un sistema consultivo que conformaría este Sistema Nacional del Deporte. Es importante también tener en consideración para este debate las percepciones o las concepciones,
de Estado que han dado desde los griegos hasta los romanos, entendido esto como una comunidad de ciudadanos o una comunidad de todos los ciudadanos en la expresión digamos, de los romanos y de los griegos. Y que el Estado como tal tiene una conformación de unos elementos que son territorio, población y poder político, donde en última instancia también el papel del gobierno es apenas uno de la conformación del Estado. O sea, el gobierno es uno de los elementos, pero la población es otro, y en territorio, que en esta definición de Estado es importante concebir para esta definición, porque lo planteaba Roberto Ortegón hace 8 días, las políticas de mayor impacto son aquellas que se desarrollan en el territorio, con enfoque de desarrollo local. Podríamos tener un mayor impacto, que inclusive muchas de las políticas de desarrollo local superan con creces los alcances o las metas propuestas que las mismas del Plan Nacional de Desarrollo. Y también una concepción de lo que es la diferencia entre lo público y lo privado. Lo público está dado para la defensa de los derechos de todos, y lo privado, desde esa concepción de los griegos también, de los romanos, también nos lleva a una definición de private, de lo privado de, sin acceso a. Y lo otro era la definición del papel de los ministerios, como gabinetes que tienen como funciones primordiales contribuir y promover el desarrollo sostenible de la sociedad a través de la formulación de políticas, planes, programas enfocados hacia el desarrollo territorial y urbano y en materia de hábitat. Esto es importante no perderlo de vista, porque hoy tenemos un ministerio que además está configurado con funciones específicas en la Constitución desde el artículo 208. Bueno, entonces damos continuidad a la reflexión. Mildred está pidiendo la mano. Mildred. ¿Aló? ¿Aló? Sí, pediste la mano. Dale, sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, se te escucha. ¿Ya? Ok. Bueno, quiero remitirme a las preguntas que se hicieron anteriormente. Y me baso en la experiencia vivida cuando estuve en Coldeportes, desde la época cuando se construyeron los primeros planes de desarrollo. En ese tiempo, y por eso insisto en quien llega a estar a frente de cada uno de los entes, en este caso nacional, departamental o municipal, la voluntad política. En ese entonces, el director, cuando ya salía el plan, hacía una socialización, y sus invitados principales eran los directores o gerentes de institutos departamentales de su momento, para contarles, para mostrarles cómo se había desarrollado en ese momento, o ya se tenían planteado el plan o las políticas, y se daban a conocer para que ellos desde allí tuvieran también unos lineamientos para sus políticas públicas departamentales, y a su vez orientar a los municipales. Eso no se volvió a hacer. O sea, en este momento y después de que se acabaron las juntas directivas, peor. O sea, cuando pasamos a ser departamento administrativo, que se acabó la junta directiva, donde había unos representantes de los departamentos, esto fue ya cada cual por su lado. Entonces, la otra pregunta es eso: ¿dónde está esta articulación que están planteando? ¿Cómo es que hacemos también para que fluya esa política pública de abajo a arriba, si desde arriba no se tiene realmente convocados a esos actores que hacen parte de esta parte ya pública? Entonces, esa es una de las debilidades, y me acuerdo que en ese tiempo, cuando se reunían periódicamente a los directores de todos los departamentos, se conformó una federación de ellos, de los departamentos, de los gerentes, de los directores departamentales, que aportó en su momento puntos a ese seguimiento, a esa evaluación de los planes decenales. Entonces, mira que cuando hablamos también de esa participación tiene que ser también provocada desde la misma organización y esos intereses que muestran nuestros directores departamentales. Un ejemplo muy claro es cuando llega un nuevo gobierno. Lo primero que hace el Departamento Nacional de Planeación es reunir a todos los gobernadores para mostrarles las políticas, o mostrarle cada uno de los sectores, lo que se tiene. Y desde allí los gobernadores ya salen con una idea y un enfoque sistémico de lo que lo van a tener que hacer. Igual se tendría que hacer desde acá. Entonces el ministerio en este momento también debe tener en cuenta que se hagan
más adelante esas presentaciones a todos nuestros gobernantes, en este caso pues, del deporte, para que podamos estar articulados. Perfecto, muchas gracias. Pacho, Pacho, dale. Felipe Laverde, para que luego Roberto Ortegón haga el cierre, que son las 11:47 de la mañana. Perfecto, sí, sobre la pregunta de las empresas privadas, cómo aportan al tema del deporte, qué beneficios tienen. Yo les quería contar algo. Las grandes empresas privadas que están ya exportando están reportando en el tema de sostenibilidad y ya normas como el informe GRI o Rainforest o está exigiendo no solamente el impacto ambiental y económico de las empresas, sino el social. Y han identificado en el deporte como una de las herramientas fundamentales para cumplir y acercarse a todos los actores cercanos a las empresas. Digamos que ya inclusive viene por el tema internacional como requisito. Entonces, por un lado, es desde el punto de vista de reputación de las empresas. Han visto, obviamente, lo venían haciendo mucho en la educación, pero en el deporte están viendo una herramienta fundamental de acercarse a toda la sociedad y generar confianza también en lo público. Y dos, obviamente hay unas líneas también de impuestos, de generación de impuestos, donaciones obviamente tienen unos efectos tributarios que les favorecen, entonces han sido unas líneas diferentes, pero hoy el gran reto es en el marco de la sostenibilidad. Bueno, muchas gracias, Juan Felipe. Yo no quiero dejar a nadie inconforme en este grupo. Se nos ha ido Roberto para hacer el cierre, pero entonces, antes de darle la palabra a Mabel, había una pregunta de Andrés Guapache en su momento frente al tema de del contrato ¿me la repites, por favor, Andrés? ¿Se nos fue Andrés Guapache también o no? Andrés ya salió, sí. Bueno, había una pregunta frente al tema del convenio que hay, Mauro, ¿con quién es? Un tema de gobernanza, pero bueno. Entonces son las 11:49, tenemos 10 minutos más para cerrar. Yo le daría la palabra a nuestros panelistas, a Luz Cristina, a Claudia Fernanda, a Juan Felipe Laverde y a Francisco Cañón para que cerremos el espacio. Bueno, Pachito, pues me tomo la opción que me la dejó tomar el sistema. Yo, para cerrar, obviamente, diríamos, es muy importante tener una política pública del deporte en Colombia. No solamente para que nos diga qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, sino que precisamente para que logremos esos objetivos que tanto estamos buscando en términos de calidad de vida, de bienestar de la población, que ese es el gran apunte y hacia dónde tenemos que mirar el deporte. Porque de lo contrario, si solamente nos importa a nosotros, pues efectivamente nadie nos va a dar esa importancia. No sé si lo logré decir bien. Nos importa a nosotros del sector, pero por fuera, la gente que está en otros sectores nos ve más como esa política social pequeña que no logra grandes resultados en el desarrollo del país. Y allí donde tenemos que estar concentrados en la elaboración de esa política pública. O sea, crearle la confianza al país que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo, pero para hacerlo tenemos que alinearnos. Para hacerlo tenemos que saber hablar con el Estado, pero también saber hablar entre nosotros. Y obviamente en cada una de las organizaciones nuestras. Entonces esto es un ejercicio de red, esto es un ejercicio efectivamente de hablar sobre cuáles son esas estructuras de cambio que queremos. Y que a pesar de que usted haga una política pública y que tenga un programa y que tenga un plan, un programa, un proyecto, etcétera, lo que hemos discutido ahora en el chat, también el tiempo es fundamental. O sea, el tiempo para hacer las cosas y el tiempo en el que estás viviendo los problemas. Los problemas son mutantes, los problemas y las soluciones lo son. Entonces, ahí está la capacidad del conocimiento.
Yo quiero retomar las palabras de Claudia ahora, antes de darle la palabra a Luz Cristina, porque me parece importante reconocer el papel que el Estado sigue jugando sin dudas en este tema. Hemos tenido una crítica constante frente al papel del ministerio, no con ello significando en ningún momento de que no se estén haciendo cosas importantes. O sea, los logros deportivos que tiene hoy Colombia son impresionantes, pero también en esa descentralización del Estado y pensando en una concurrencia de recursos, no podríamos pensar que toda la responsabilidad del sistema se le traslade a un municipio de esta categoría hoy en este país. Entonces allí es donde pedimos una mayor presencia en los temas de política pública para atender las necesidades de todos los colombianos. Luz Cristina. Gracias, Pacho. Quisiera poner dos elementos en la mesa ya para retirarme también. El primero fue una observación general que hice a través del chat y que me voy a permitir hacerla por este medio, porque en efecto tiene que ver con mis sentires absolutamente arraigados en relación a esto. Y es que quisiera que en relación a la atención de que las políticas públicas pues tienen por supuesto enfoque en derechos y tiene enfoques poblacional, tiene enfoque diferencial, entre otros, me parece que nosotros estamos llamados a no invisibilizar, por ejemplo, a la población en condición de discapacidad desde referentes que traemos a colación. Así que traer, por ejemplo, la Carta Olímpica y no traer el handbook del IPC, me parece que es una forma de invisibilizar. No tener presente la Declaración de Derechos para Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que nos da línea como sector desde lo internacional. Pero en lo nacional también, por ejemplo, la propia ley estatutaria también nos da algunas líneas de actuación del sector sobre esta población. La ley 1946 del 2019, que actualmente está transitando en un proceso de reglamentación y que nos pone unas líneas de trabajo importantes para la población en condición de discapacidades del deporte asociado, tampoco lo podemos perder de vista. Y me parece importante identificar que también dentro de los lineamientos que Coldeportes ha puesto sobre la mesa, sobre algunos temas, Coldeportes sacó unos lineamientos de inclusión para personas con discapacidad en el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, y que ese tipo de referentes nacionales también deben poder ser traídos a colación para hablar de política pública, no solamente en el grueso, sino pensando también en estas poblaciones en particular, donde también tenemos desarrollos tan importantes. Eso era lo primero. Lo segundo es que tanto el grupo de política pública como este foro me parecen escenarios absolutamente importantes para seguir haciendo escuela de formación, de pensamiento político de nuestro sector. Así que quisiera pues pedirles que pensáramos en la posibilidad de también ir decantando algunos temas, digamos, ya no tan gruesos como los que hemos venido tocando, sino ya temas que nos permitan estudios profundos sobre algunos referentes puntuales y como lo planteaba Snell hacía algún rato, poder generar escuela en relación a los actores que hacemos parte del sistema nacional a través de estos mecanismos que ustedes tan bellamente han diseñado. Les agradezco mucho por la invitación y quedo conectada. Sí, yo quisiera agregarle a lo de Luz Cristina, que no lo perdamos de vista, que también lo tocó Roberto hace 8 días, y es la necesidad de la articulación de los temas de política pública, llámese en el nivel local, regional o territorial nacional, sobre la importancia de articular estos temas con los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, hoy hay unas metas internacionales que están propuestas, donde Colombia, particularmente en la ciudad de Medellín, en el año 2015, en el tema de UNESCO se validó la Carta Internacional de Educación Física, que también le creó unas obligaciones al sector que hoy tampoco están desarrolladas, como esa ley 934, que tampoco pudo llevarse a feliz término por un tema simplemente de reglamentación y de articulación real de recursos. Le damos la palabra entonces a Francisco Cañón, luego a Tirso y luego a Juan Felipe Laverde para cerrar. Bueno, muchas gracias y de todas maneras pues yo solamente quiero, no puedo comentar en el chat de
aquí de Zoom, pero envié simplemente como una especie no de consolidado ni de conclusión, sino simplemente para reflexión de todos. Las políticas públicas deberían garantizar los goces efectivos de los derechos de sus ciudadanos. En sus procesos o metodologías de formulación, implementación y evaluación debe contar con el componente indispensable de la participación. Los planes de gobierno y los planes sectoriales deben tener en cuenta y articularse con políticas públicas, las cuales deben ser incluyentes, sostenibles y sustentables en torno a los ODS. De la misma forma deben estar articuladas con todas las normas, añado ahí lo que dice Pacho, regiones, territorialmente. Recordemos igualmente que las políticas públicas son intersectoriales y en todas sus etapas, y tanto sector público como privado intervienen en ellas. Enfocado en política pública en deporte, me gustaría solamente reiterar que no chocamos con enfoques, todos somos complementarios. Desde política pública en deporte se puede llegar al deporte de altos logros o viceversa. De eso tenemos leyes, normas, políticas públicas de países de todos los continentes. Y solamente quiero decir que efectivamente estos son apreciaciones conceptuales, no verdades absolutas. Un abrazo grande y gracias a todos por permitirnos compartir todos nuestros conceptos. Dios los bendiga. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con Tirso para cerrar luego con Juan Felipe Laverde. Bueno, yo pienso que, como se ha dicho en muchos medios, es un momento del deporte importante y en esta formulación de política pública que debemos hacer, debemos aprovechar ello. No haciendo o no generando más expectativas sobre el rendimiento deportivo, sino sobre un desarrollo deportivo. Y utilizar el deporte como un medio para el desarrollo social. Pienso que es un momento oportuno para ello porque el deporte está muy bien posicionado. Entonces, como yo les mostré ahí, las metas que se habían propuesto eran medallas, ya no puede ser medallas porque ese no es el fin, sino es el desarrollo humano a través del deporte. Entonces pienso que en eso debemos trabajar y en eso debemos articular, insistido, en toda la parte de todos los actores del sistema, no solamente la parte nacional, sino toda la parte regional y también de los actores de los organismos del deporte asociado y obviamente de los demás actores como la academia o como la parte de entes privados. Gracias. Juan Felipe, muchas gracias Tirso. Juan Felipe Laverde. Sí, Pacho, no, digamos lo que como insistimos ahí, la política pública es nuestra principal herramienta de planeación y pensando a futuro. ¿Qué tenemos que es el mensaje que doy? Hombre, por ser público no significa que sea solamente para el sistema y para lo público. Digamos lo que cometemos un error muchos, inclusive los del sector privado. La política pública es para todos y el gran reto es precisamente alinear todos los actores y que el sector privado esté alineado y generar confianza en el público para lograr en torno a los ODS y al tema de sostenibilidad impactos en el deporte. Pero yo creo que hoy están dadas todas las circunstancias para que logremos esta articulación. Muy bien, muchas gracias Juan Felipe. Mabel, un minutico nomás. Mabel. No, pues agradecerles, gracias, agradecerles. Creo que es importante que empecemos a identificar un poco mejor el tema de la participación ciudadana, porque creo yo, y en mi intervención por el chat lo estaba diciendo, tenemos que empezar a construir desde la diversidad. Y vuelvo y digo, ¿cómo vamos a construir nuestro sector y cómo se está construyendo desde el ministerio? ¿Lo estamos haciendo desde las bases hacia arriba o lo estamos haciendo desde la dirección hacia abajo? Que veo yo que ese es el gran problema que tenemos, el modelo que estamos implementando para generar políticas públicas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mabel. Yo les pido el favor a todos, enciendan sus cámaras. No nos deja, el administrador nos tiene bloqueados. ¿Cómo así? No, para nada. Sí, el administrador no deja prender cámaras. Sí, no deja. Yo sí pude, no sé. Antes nos discriminaron. No, ahí me tienen negado también. No, aquí están, no sé qué les pasaría. Bueno, yo simplemente
quisiera hacerles una pregunta para cerrar este espacio. Es una pregunta que les hice ayer a los profesores en el instituto, y es, ¿ustedes creen que el mundo deportivo que teníamos hace un mes es el que sigue? Bajo estas circunstancias que estamos viviendo todos en este momento en el planeta. Yo creo La que... meta y el objetivo sí, pero la cómo cambió. El cómo cambió, exacto, el cómo. Sí tiene que cambiar, obviamente tiene que seguir, pero el cómo se tiene que cambiar, obviamente. Y al menos en estas aproximaciones del tiempo, por la pandemia, porque esa es la pregunta también que yo le he hecho a todos mis estudiantes esta semana en clases y la semana pasada. ¿Cómo piensan que va a ser en clase de fútbol para el fútbol, en clase de el programa de gestión para los gestores? ¿Qué piensan ustedes? Y siempre pues se surgen temas, pero sí tiene que cambiar, obviamente. Se tiene que cambiar. Yo creo que, exacto, y en este sentido yo creo que nosotros no podemos estar ajenos en esta reflexión a pensar cuál es el papel del Estado para atender una situación de crisis como la que tenemos, para coayudar en nosotros como académicos también como una voz alentadora para los directores de decisiones públicas, para, yo creo que la crítica constructiva que le hemos hecho al ministerio es válida, pero nosotros no nos podemos quedar allí. Yo creo que también es necesario que nosotros hagamos el aporte desde la academia con acciones propositivas para mirar desde nuestras voces, desde las luces, desde lo que nosotros hacemos con nuestros equipos de investigación y demás, qué cosas nuevas podemos proponer en estos momentos. Yo creo que ayer el grupo de macroeconomía de la universidad presentó un escenario absolutamente aterrador frente al tema económico, por lo menos para la ciudad de Medellín y para el departamento de Antioquia. O sea, se están previendo la abolición para los próximos 3 meses de 130.000 empleos. Y esto significa que va a haber miseria, que va a haber más hambre, que van a haber más inequidades, que van a haber más situaciones de injusticia social, con las cuales de alguna manera el recurso tiene que propender por llegarle a aquellos más necesitados. Nosotros tener unas capacidades de creatividad, de innovación frente al sector totalmente distintas. Yo creo que en este momento en particular, y lo digo con una voz donde puedo tener voces contrarias, como lo dije ahorita, no podría ser la prioridad de la inversión del recurso en este país el tema del alto rendimiento. O sea, tenemos que llegar a seguirle inyectando recursos a un sector y al otro, pero hoy hay temas que tienen que analizarse en pro de la pospandemia, como es el tema de las enfermedades no transmisibles ocasionadas por todo el tema del sedentarismo en el cual en este momento estamos abocados. Yo particularmente, o sea, una situación de ayer a hoy, ayer estuve 12 horas sentado frente a esta pantalla en diferentes reuniones desde las 6 de la mañana. Hoy ya llevo una inyección y 2 pastillas porque tengo un espasmo que no me deja mover. Hay cosas que realmente no vamos a tener que reinventarnos para este sector. Yo les agradezco a ustedes de verdad este espacio. Me encanta ver las caras lindas de estas compañeras que tenemos aquí. Me aterroriza ver a Elkin otra vez. Me bloqueaste. No, yo no. Listo. A mí me encanta ver a Elkin, por favor. No, simplemente tienen sus cámaras allí. Yo no sé. Mauricio, dicen que la gente está bloqueada con las cámaras. Actívalos tú allá que eres el... Pacho, no lo vuelvas a salvar de alacranes. La culpa es de Mauricio, el colmo. Pacho, no lo vuelvas a salvar de alacranes, ¿oyó? No, pues que más alacrán que usted, mi hermano. Bueno, bendiciones para todos. Mi Claudia, a Pedro, a todos un saludo. A